Acerca de la sustancia del éter, el químico Dmitri Mendeleev tenía ubicado al éter en su tabla periódica. A su muerte, eliminaron al éter. La pregunta es ¿por qué? Antes que nada, el éter mundial es la sustancia de cualquier elemento químico, por lo tanto es cualquier sustancia. Existe la materia verdadera absoluta como la entidad formadora de elementos del mundo. El éter del mundo es la fuente y la corona de toda la tabla periódica auténtica. Es su principio y su fin. La tabla periódica de los elementos de Dmitri Ivanovich Mendeleev. En la filosofía antigua, éter era considerado uno con los 4 elementos, los elementos del ser, según Aristóteles. La quinta esencia, entendido como la materia más sutil y omnipresente. A finales del siglo XIX, la hipótesis del éter mundial fue ampliamente utilizada en los círculos científicos. Se entendió como un fluido ingrávido y elástico que impregna todos los cuerpos. Intentó explicar muchos fenómenos físicos y propiedades. Mendeleev tuvo 2 descubrimientos científicos fundamentales: el descubrimiento de la ley periódica en el fondo de la química y el descubrimiento de la relación entre la sustancia de la química y la sustancia del éter. En las partículas de éter forman moléculas, núcleos, electrones, etc., pero no participan en reacciones químicas. En la tabla periódica auténtica, la celda para éter se ubicó en el grupo 0 con gases inertes, en la fila 0 como el principal factor de formación del sistema para construir el propio sistema de elementos químicos. Mas después de la muerte de Mendeleev, esta tabla se distorsionó, eliminando al éter. Se canceló también el grupo 0. De esta forma se oculta el descubrimiento fundamental del significado conceptual. En las tablas modernas, el éter no está visible y no podría ser adivinado debido a que no existe el grupo 0. La falsificación que se hizo a la tabla periódica más que nada obstaculiza el desarrollo del progreso de la civilización. Se podría decir que la tabla periódica que se enseña hoy en colegios y universidades es una tabla periódica recortada. Una tabla periódica sin éter es lo mismo que una humanidad sin hijos. No habrá desarrollo ni futuro. ¿Cuál fue el principal significado político de la enseñanza de Einstein? Creo que consistía en impedir que la humanidad accediera a fuentes de energía naturales inagotables por cualquier medio que abriera el estudio de las propiedades del éter mundial. Si tenía éxito en este camino, la oligarquía financiera mundial hubiese perdido poder en este mundo. Los Rockefeller sobre la especulación del petróleo. Por ejemplo, Morgan inmediatamente dejó de financiar los experimentos de Nikola Tesla cuando éste se acercó a la transmisión energética inalámbrica y la extracción de energía de la nada directamente desde el aire del mundo. Podríamos decir que hubo una solidaridad entre los magnates financieros como auténticos ladrones que tenían un sentido muy agudo de olfato para detectar el peligro. Se hizo un sabotaje llamado teoría de la relatividad especial contra la humanidad. El primero de ellos se hizo en la mesa de Dmitri Mendeleev, lo que ahora se presenta en las escuelas bajo el nombre de Sistema Periódico de Elementos Químicos,
muestra el recorte de la tabla periódica anterior en forma no distorsionada, y esta tabla por Dmitri Mendeleev fue lanzada en 1906 en San Petersburgo. Venía en el libro de los Fundamentos de Química, octava edición. Solo hasta después de 96 años de olvido la auténtica tabla periódica se levanta de las cenizas por primera vez, gracias a una publicación de una tesis en la revista de la Russian Physical Society. Se dice que después de la muerte de Mendeleev y también el fallecimiento de sus fieles colegas científicos en la Sociedad Físico-Química Rusa, se levantó por primera vez la creación inmortal de Mendeleev. El hijo de un amigo y asociado de Mendeleev en la sociedad, un hombre llamado Boris Nikolaevich, fue uno de los principales censuradores. Claro que no actuó solo llevó a cabo la orden. Después de todo, un nuevo paradigma del relativismo exigía un rechazo de la idea del éter mundial. Por lo tanto, esta demanda fue elevada al rango de dogma, y el trabajo de Mendeleev fue falsificado. La principal distorsión fue la transferencia del grupo cero y la introducción de la llamada periodos. Enfatizo que tal manipulación, que parecía inofensiva a primera vista, es explicable solo como la eliminación consciente del vínculo metodológico principal en el descubrimiento de Mendeleev. El sistema periódico en sus inicios, por Mendeleev, en la esquina superior izquierda de la tabla debería de tener un grupo cero y una fila cero, donde se ubicaría el elemento X, según Mendeleev. Él lo llamó Newtonium, es decir, emisión mundial. Además, al ser el único elemento que forma el sistema de toda la tabla de elementos derivados, este elemento X, entre comillas, era el argumento de toda la tabla periódica. La transferencia del grupo cero de la tabla a su fin destruye la idea misma de este principio fundamental de todo el sistema de elementos, de acuerdo con Mendeleev. Esto fue lo que dijo Mendeleev de su propia palabra. Pero si los análogos de argón no dan conexiones en absoluto, entonces es obvio que no se debe incluir ninguno de los grupos de elementos conocidos previamente, y deberían abrir un grupo de cero en especial para ellos. Esta posición de los análogos de argón en el grupo de cero es una consecuencia estrictamente lógica de la comprensión de la ley periódica. Por lo tanto, abro paréntesis, la habitación en el grupo octavo claramente no es verdad. Fue aceptada no solo por mí, sino también por Breisner, Piscini y otros. Ahora, cuando no hay duda de que antes del primer grupo en el que se debe colocar el hidrógeno hay un grupo cero, cuyos representantes tienen pesos atómicos menores que los elementos del grupo 1, me parece imposible negar la existencia de elementos más ligeros que el hidrógeno. De estos, pensamos primero al elemento de la primera fila del primer grupo, se denota por Y. Él, obviamente, pertenecerá a las propiedades fundamentales de los gases de argón, coronius entre comillas, con una densidad de alrededor de 0.2 con relación al hidrógeno, y no puede ser de ninguna manera el mundo éter. Sin embargo, este elemento de Y es necesario para acercarnos mentalmente a lo más importante, por lo tanto al elemento X, el cual se mueve más rápidamente. En mi opinión puede considerarse éter. Quisiera llamarlo provisionalmente Newtonio.
en honor al inmortal Newton. La tarea de todo el sector energético no se puede representar como realmente resuelta sin una comprensión real del éter, como un entorno mundial que transmite energía a través de distancias. No se puede lograr una comprensión real del éter ignorando su química y no considerándolo como una sustancia elemental. Las sustancias elementales ahora son inconcebibles sin subordinación a su legitimidad periódica. Intentar una comprensión química del éter mundial. Estos elementos, por el tamaño de sus pesos atómicos, ocuparon el lugar exacto entre los galoides y los metales alcalinos. Como demostró Rancid en 1900, de estos elementos es necesario formar un grupo especial de cero que fue reconocido por primera vez por Henriard en Bélgica en 1900. Considero útil agregar aquí que, a juzgar directamente por la incapacidad de los compuestos de los elementos del grupo cero, los análogos de argón deberían suministrar elementos anteriores del grupo 1 y en el espíritu del sistema periódico. Esperar que tengan un peso atómico más bajo que el de los metales alcalinos. Así es como resultó. Y si es así, entonces esta circunstancia, por una parte, sirve como confirmación de la corrección de los principios periódicos y por otra parte, muestra claramente la relación de los análogos de argón con otros elementos previamente conocidos. Como resultado, los inicios desmontados se pueden aplicar incluso más anchos que antes y esperar los elementos de la fila cero con pesos atómicos que son mucho más pequeños que el del hidrógeno. Por lo tanto, se puede mostrar que en la primera fila hay un primer elemento delante del hidrógeno del grupo 0 con un peso atómico de 0.4. Tal vez este sea el coronio de Young. En la serie 0, en el grupo 0, hay un elemento limitante con un peso atómico despreciable, no capaz de interacciones químicas y como consecuencia posee un movimiento parcial, como un gas, pero propiamente es extremadamente rápido. Estas propiedades tal vez deberían atribuirse a los átomos del todo omnipresente del mundo. Éter. El pensamiento sobre esto lo indico en el prefacio de la edición y en el artículo de la revista rusa de 1902, Fundamentos de la Química, 8ª edición. Dmitri Mendeleev.